Muy buenas tardes, otra vez aquí reunidos este sábado 5 de septiembre en los grupos de psicoeducación GPS de Asovime, donde ponemos a disposición de nuestros compañeros nuestras dificultades, nuestras aspiraciones, nuestros pensamientos, todos siempre buscando cómo reencontrarnos con nuestro bienestar. Ya en el día de ayer en el GPS habíamos comenzado con el tema de nuestro pacto de participación favorece la construcción de nuestro sistema de apoyos, una pregunta que nos sirvió de reflexión para la construcción de nuestro sistema de apoyos y que también nos está sirviendo para identificar nuevos aspectos de nuestro pacto de participación que favorecen nuestra vida personal, en la familia y sobre todo en la participación de Asovime. Quisiera saber quién nos quisiera saludar, hacernos un recorderis de lo que hicimos ayer, manifestar inquietudes. Juan Ramiro, te escuchamos. Pues haciendo ayer referencia también a la reflexión de que cuando uno habla de hacer un pacto o un acuerdo, está en un nivel, digamos, de maduración y de madurez importante. Entonces, empezar a revisar cada uno de estos puntos y ver cómo nosotros nos podemos, digamos, comprometer con ellos y demás es bien interesante. Y viendo lo que ayer veíamos sobre muchos de los, logramos tocar, creo que fueron 4 puntos, no me acuerdo si fueron 4 o 5, pero donde veíamos cómo nosotros casi que de manera tácita, cuando entramos a formar parte de la comunidad de Asovime, como que son más que claros, casi que no hay necesidad de entrar a recordarle a las personas sobre esos puntos, porque casi que las personas los dan de por hecho. Entonces eso para nosotros se nos ha convertido en un manual de convivencia muy importante que nos permite, vuelvo y reitero la palabra, nos permite, digamos, un crecimiento personal interesante que cuando ya lo miramos a nivel individual, entendemos por qué nosotros formamos parte de esta comunidad, ¿cierto? Entonces hay como ese deseo eh, fundamental de nosotros de formar parte de la comunidad precisamente por esos pactos que logramos establecer desde un principio. ¿Listo? Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Sí, yo también tengo la misma percepción de Juan Ramiro. Ayer me quedé pensando que muchos de los acuerdos que hemos tenido en cuenta, que construimos entre todas las personas de Asovime, ya hacen parte de mi conversación con las demás personas en mis demás ámbitos. El, en el chat les dispuse los 4 puntos que trabajamos ayer y, por ejemplo, solicito el uso de la palabra, pues no necesariamente porque en una conversación de amigos se pida el uso de la palabra, pero sí estoy cayendo más en cuenta de darle el espacio a la otra persona de que se exprese, de que comente, de que hable, de que agote su intervención sin estarlo interrumpiendo. Eso me ha facilitado mucho mi comunicación con las personas que me rodean. Y la otra cosa, indiscutiblemente, es hablar en primera persona. Y eso me ha facilitado poner a disposición de las personas que me rodean mis pensamientos, mis sentires, sin hablar de terceras personas o sin referirme a terceras personas. La verdad es que cada vez lo hago más asiduamente. No sé quién más quisiera participar. Luz Patricia, qué rico escucharte. Buenas tardes. Se escucha bien porque voy a hablar por el celular. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Súper bien, muy clarito. Muy bien. Ok. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Un saludo para todos y cada uno de los que estamos aquí hoy. Las Julias, Juan Ramiro
Claudia y yo. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde este espacio tan nutritivo y tan enriquecedor. El pacto de participación para mí ha sido motivo de mucha reflexión por fuera de este GPS, porque he apreciado y valorado mucho desde hace mucho tiempo este pacto de participación. De hecho, pues ahí como para echarme un champucito, el pacto tenía 12 puntos y cuando lo estuvimos revisando, yo aporté 2 de ellos y quedé muy contenta de ver que se tuvieron en cuenta y se incluyeron. Por otra parte, quiero manifestar que las reflexiones que hicimos ayer, vimos que da para muchas conversaciones cada punto. Entonces, tengo muchas expectativas para el compartir de hoy. Gracias por escucharme. Estoy aquí para ustedes. Muchísimas gracias, Luzpa, qué rico hacer ese recorderis, porque también es una de las actividades que me gustaría tener en cuenta en esos GPS, y es las anécdotas. Entonces, la verdad no recuerdo cuáles fueron los 2 puntos que tú aportaste. Qué bueno que nos los dijeras para cuando los estemos abordando, entonces hacer como que tu intervención sea más pertinente. Contanos cuáles fueron. Hola, Luzpa. ¿No has abierto el micrófono? No se escucha todavía. Tranquilita que esto suele suceder. No hay ningún problema. Hágale con paciencia que aquí le vamos echando cabeza a los 14 puntos. Ahí. Sí, ya te escuchamos. Muy bien. Yo creo que precisamente el que está de primero, en un principio era el 14, porque yo así lo tengo en la lista de cuando, en aquella época, esto es del 2015. Y entonces los 2 últimos puntos fueron los que se agregaron, ya existían los 12 anteriores. Y si no me equivoco, aquí como los tengo yo, era evito hablar con apasionamiento y asisto en estado de eutimia. Creo que esos 2 eran, no sé, yo también tengo como la duda de cuál fueron los 2 que yo aporté. Gracias, Luzpa. No, y lo más importante que me parece de tu participación es que nos sentimos parte de verdad de cada uno de los procesos de Asovime. Entonces, esto de que tú estuvieses un ratico alejada y que regreses y encuentres parte de tus aportes, de tus reflexiones reflejadas en 14 acuerdos que son tan importantes para nosotros. Qué rico. Me encanta como que eso sea como otra manera de revitalizar el compromiso y el vínculo con los procesos de Asovime. Entonces, vamos a tener muy en cuenta esto para reconocer que en cada uno de los avances de Asovime nosotros vamos a ir construyendo entre todos lo que creemos que sea necesario tener en cuenta para nuestro bienestar. Ya les compartí en el chat el numeral 5 del pacto de participación, que dice: participo por lo menos una vez. Yo acá sí quiero hacer una precisión antes de la participación de nosotros, y es que no es obligatorio participar. O sea, la participación ya está incluida en llegar a la reunión, ya sea presencial como virtual. Con llegar a la reunión ya hay una disposición, el cuerpo ya está evidenciando una actitud de armonía o de apoyo
o de compañía para nosotros, y ya con la presencia física es más que suficiente, lo mismo que acá con la presencia virtual. Pero sí es como una invitación a que por lo menos una vez participemos, o sea, como ya lo explicaba Juan Ramiro en esa serie de GPS que apoyó, que coordinó, cuando se verbaliza, se hace un proceso muy interesante a nivel personal y es hacer una reflexión desde sus sentimientos, atravesarla por las emociones, escoger las palabras precisas que reflejen los pensamientos y las emociones, y así se hace una introyección de lo que estoy diciendo con la congruencia que tengo con lo que de verdad estoy sintiendo y pensando. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esa invitación? Porque no es una imposición, de que participamos por lo menos una vez. A ver, ¿quién nos quiere decir si esto los intimida, si les gusta, si les parece que es un buen acuerdo? Qué bueno escucharlos. A ver, Julia Gredo, Imelda, si sabían que ese acuerdo existía en el pacto de participación, si les parece pertinente. Juan Ramiro, si nos quisiera aportar algo con respecto a eso. Hola, Juan Ramiro, qué bueno Sí, escucharte. hola, Claudia. Sí, lo de la participación es muy importante por algo que, que ¿cómo lo diría? No quisiera volver a repetir la palabra importante, pero es muy importante en el sentido que cuando tú participas, y como tú lo dices, la participación no necesariamente tiene que ser que tú manifiestes de manera verbal el estar presente, ¿cierto? Pero cuando tú participas, el que tú haces presencia allí, estás mostrando algo muy importante, no solamente para el resto de personas, que estamos allí, sino que también eso para ti es edificante en el sentido que te hace sentir pertenencia. Y una de las situaciones de todo lo que yo he leído en estos últimos tiempos, una de las situaciones que me llevan a que las personas tengan dificultades con su salud mental es la exclusión. Entonces, cuando tú haces presencia, cuando tú sientes conexión, cuando tú sientes que participas y que eres parte de algo, parte de toda tu emocionalidad está siendo, digamos, que de alguna manera, no digamos curada, pero sí matizada. Listo. Entonces, cuando tú haces conformas parte del sentirte de una comunidad, de sentirte conectado a una comunidad, empiezas tú mismo, ¿no? Entonces no es solamente por los otros, sino por tú mismo, de sentirte parte de esa comunidad. Y cuando la comunidad es una comunidad que, digamos, que confronta, en el buen sentido de la palabra, que confronta, que te permite a ti participar, ¿cierto? Y que te devuelve a ti ese sentido de pertenencia, también es muy importante porque entonces los otros nos sentimos aceptados por ti mismo, ¿cierto? Entonces es como una cuestión de doble vía que se me hace muy importante. Gracias. Bueno, entonces ya Juan Ramiro abrió un nuevo aspecto del abanico de preguntas que quisiéramos disponer para hoy. Vamos a ver qué propuesta nos tiene Julia Agredo. Qué rico saludarte. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Julia, muchísimas gracias. Te escucha perfecto. Bueno, yo la verdad me estoy enterando de todos los pactos, porque algunos sí los conozco, que los sabemos todos los días, pero todos los 14 no los recuerdo, o los 12 no los recuerdo. Y respecto a la participación, me gusta mucho la libertad de que uno tenga o de hablar o de quedarse callado, porque a veces sí, a veces la escucha es mejor que el mismo aporte de uno, pero a veces depende también del estado de ánimo con el que estoy
si quiero hablar o si no quiero hablar, y me gusta ese respeto, o si lo puedo expresar escrito. Entonces me encanta esa libertad. Gracias. Sí, yo creo que eso se tuvo en cuenta para ese punto del pacto. Vamos a escuchar a Luz Patricia. Óigame, pues, me fui y busqué el cuadernito de por allá de años atrás, en un momentico mientras apagué la cámara. Y lo encontré, mírelo, aquí lo tengo. ¿Sí lo ves? Ahí encontré el pacto de participación cuando eran solo 12 puntos. Y entonces corroboré con el que tengo aquí, que ya son los 14. Entonces descubrí cuáles eran los dos que yo aporté y que felizmente se tuvieron en cuenta, cosa que uno siente un orgullito por allá adentro, un gusto muy grande de saber que lo que tú decías ahora, que se tuvo en cuenta la participación, que esto no fue hecho en el escritorio por 2 o 3 personas, sino que se contaba con la gente y podíamos aportar, sugerir, y que de hecho sí se tenía en cuenta lo que uno aportaba. Entonces, los dos últimos que tengo yo, los que se tuvieron en cuenta era: asisto en estado de eutimia y construyo mis propias conclusiones. El primero, ahora de primero, en ese entonces fue el último. Y también el construyo mis propias conclusiones estaba de 13. No sé en qué parte estará ahora, ¿cierto? Pero les digo que este pacto de participación puede ser perfectamente el trabajo de un grupo cualquiera solo para aprender a conversar, para desarrollar habilidades comunicativas, para habilidades sociales. Con solo trabajar este pacto de participación se tocan puntos álgidos de lo que es la inteligencia emocional y el bienestar de la vida comunitaria o la convivencia. Entonces, dice que no nos apasionemos mucho al hablar, y estoy un poco apasionada, pero me encanta este tema, y qué rico, Claudia, que lo trajiste para incluirlo en el proceso de crear nuestro sistema de apoyo. Pues es que incluirlo dentro de los 14 puntos, primero sí, el reconocimiento por la participación de cada uno de nosotros, pero la otra cosa es que cada uno de nosotros estamos siempre, esperemos que siempre estemos pensando en el beneficio de las otras personas. Entonces, cuando Luz Patricia aportó estos puntos, cuando se discutieron, cuando se le quitaron palabras o se le cambiaron términos o se restringió una cosa u otra, siempre se estuvo pensando en el beneficio de la conversación, que las conversaciones fueran amorosas, amigables, agradables, que sí beneficiara a cada uno de los participantes, que respetara los puntos de vista. Entonces, el agradecimiento, Luz Paz, para ti, porque entre todos los aportes que has hecho para Sovime, para construir lo que hoy somos, que vamos a cumplir ya 14 años de estar funcionando, hace parte de tus aportes, tus reflexiones en beneficio de todos, siguen haciendo parte de nuestro proceso en Asovime. Imelda está preguntando que si les podríamos repetir la pregunta. Entonces le cuento a Imelda que estamos abordando el quinto punto del pacto de participación. El quinto punto dice: participo por lo menos una vez. Entonces la pregunta era si era necesario participar al menos una vez, qué beneficio tendría eso, si eso sí favorece la conversación, si eso sí hace parte de un proceso de reflexión grupal. No sé si Melda quiere participar. A ver si nos dice su opinión de participar por lo menos una vez. Hola, Imelda. Hola, buenas tardes. Pues les cuento que yo apenas estoy como saliendo de... Yo estoy muy, bueno, digámoslo así, me ha costado muchísimo participar en reuniones, tomar la palabra, pedir la palabra, me ha costado muchísimo desde que me conozco. Yo creo que es en este grupo donde
donde me he propuesto como a participar, porque realmente me cuesta muchísimo. Recuerdo en la universidad, uy, para mí era un sufrimiento cuando me tocaba exponer algo o en algún tema, en alguna clase, yo nunca preguntaba nada ni participaba, o sea, era muy buena estudiante y todo, pero nunca, no he sido, no me considero así tan extrovertida. Entonces, pero ahorita me he propuesto y dije, no, voy a aprovechar estos grupos para superar esto. Porque antes era como un miedo a que lo que yo fuera a decir, pues, que no tenía importancia o no tenía validez o para qué. ¿Verdad que me temía hasta hacer una pregunta en una clase? Te digo a nivel, les digo a nivel de todo, pues, de primaria, secundaria, universidad. En primaria cuando lo sacaban uno a cantar y así, a mí me ha costado mucho eh, expresarme en público. Entonces ahorita es que estoy, bueno, estoy en eso, así puedo superarlo un poquito. Me parece muy importante la participación. Pues ahorita yo digo que sí es importante porque con mi aporte yo puedo beneficiar en cierta forma a otras personas con mi experiencia, con una idea que tenga. De repente es una idea pues que sirve. Ahorita es que estoy valorando un poquito eso. Gracias. Bueno, entonces ya Imelda y Luz Patricia por el chat nos adelantan o nos aportan un nuevo aspecto de la participación de una sola vez, de participar al menos una sola vez. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras participaciones, ya sea verbales o no verbales, la sola postura corporal, la sola manera de saludar, la sola manera de disponerse en el espacio físico, eso ya da una idea a las otras personas. Entonces, agradecemos, en este caso agradezco pues a Imelda que nos dé la oportunidad de escucharla, porque cuando escuchamos a las otras personas tenemos otros puntos de vista, otras formas de ver la realidad, otros planteamientos de las situaciones y eso nos favorece enormemente, hasta con las personas que no piensan como yo. Cuando las personas opinan algo con lo que yo no estoy de acuerdo, también me da la posibilidad de reflexionar, de mirar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, de darme la posibilidad si esa opción existe o no. Entonces, el hecho de que invitemos a que las personas participen al menos una sola vez es para tener otros puntos de vista. Y acá traigo como a colación la importancia que le damos en Asobime a que el entorno amoroso, o sea, los hermanos, los hijos, los compañeros de trabajo, los amigos de la persona que ha atravesado por una situación de crisis de salud mental, estén en nuestras reuniones. ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta, pues hace unos 8 o 9 años que empezamos a identificar cómo nos íbamos a reunir, porque muchos de los grupos de apoyo mutuo en Colombia y en el mundo se separan a las familias de las personas diagnosticadas, que para que tengan más afabilidad, más confianza para hablar, para que haya más colaboración en las opiniones. Y nosotros, a raíz de los compartires de las personas, nos fuimos dando cuenta de que si estamos todos reunidos, tanto en torno amoroso como persona diagnosticada, podemos percibir las inquietudes, las necesidades del otro. De esta manera, en Asobime, con el aporte, muchas de las inquietudes, muchas de las dificultades que manifiesta una mamá o un hijo o un esposo de una persona diagnosticada, ha servido para que sea una persona
con la experiencia en el otro aspecto, quien le dé los aportes, quien le dé las sugerencias, quien lo ponga a pensar con un punto de vista diferente, con una percepción distinta. Qué bueno escuchar a alguien más respecto a la participación de cada uno de nosotros al menos una vez. Si quieren tomar la palabra, qué rico que abran el micrófono. Bueno, entonces, mientras que eso sucede, yo sé que también estamos haciendo nuestras propias reflexiones, pensando en esas conversaciones, que también tenemos a nivel familiar, cuando le damos la oportunidad a la otra persona también de participar, de aportar, de manifestar sus pensamientos. Entonces, aquí vamos para el sexto punto, se los puse en el chat y dicen, asumo con la responsabilidad de mis palabras. ¿A qué se referirá asumir la responsabilidad de mis palabras? Tiene mucho que ver con el primer punto, con el segundo punto de hablo siempre en primera persona. ¿A qué nos referiremos en Asovime? Asumir la responsabilidad de mis palabras. Cuando pongo un ejemplo, cuando hablo de alguna anécdota personal, cuando hago alguna aseveración de que algo me gusta o no me gusta, ¿a qué estaré haciendo referencia? De asumir la responsabilidad de mis palabras. Imelda, qué rico escuchar. Bueno, yo pienso que a responsabilizarme de mí, o sea, es como tener en cuenta lo que decíamos ayer, el hablar siempre en primera persona, referirme siempre a mí, porque es de la única manera que yo puedo responder por eso que digo. Porque si hablo de una tercera persona o de otra persona, yo no estoy segura de lo que estoy diciendo, de lo que esa persona, porque no sé lo que esa persona siente, lo que piensa. Entonces, asumo es el hablar de mí, siempre de mí. Y así tengo más seguridad, porque si de pronto yo hago un chin, hablo de alguien, después me dicen, venga, sosténgame lo que digo, pues no, ¿verdad? Entonces tengo que tener esa responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Imelda. Y también, aparte de eso, que es muy importante, cuando yo hablo de alguien de mi familia, de un vecino, de una situación que me pasó en el banco o en la calle, también asumir que con esa postura que yo estoy tomando, también tengo que tomar decisiones, también tengo que asumir los retos, también tengo que reconocer los errores, también es necesario identificar en qué fallé, en qué puedo mejorar. Entonces, esas palabras que yo estoy emitiendo cuando estamos hablando acá de las emociones, del aspecto cognitivo, de nuestras responsabilidades, qué tipo de compromisos personales estoy asumiendo. Luz Patricia, queremos escuchar. Se me ocurre también en este instante lo que hablábamos cuando mirábamos la cartilla, que si uno de pronto utiliza estereotipos y se refiere a los gorditos, a los venezolanos o a los neuróticos o qué sé yo, así generalizando con estereotipos a un grupo, uno puede herir susceptibilidades en las mismas personas que hay dentro del grupo. Entonces mis palabras pueden afectar a las personas que están ahí presentes y de pronto no suscitar la controversia porque el pacto blinda, pero esa persona se puede sentir incómoda y puede ser motivo para no volver. Y si no lo expresa, uno se queda sin saber qué fue lo que pasó. Entonces es bueno uno medir sus palabras también para no herir susceptibilidades y de pronto no ser la causa de que alguien no vuelva al grupo. Sí, gracias Luz Patricia, qué bonito eso, no lo había pensado, no recordaba ese aspecto del porqué de ese punto en el pacto de participación, que es un aspecto bien importante, saber que cada una de mis palabras va a impactar a otras personas. Yo como persona diagnosticada, con mis palabras impacto, de pronto agredo, de pronto culpabilizo, de pronto
de pronto se hieren susceptibilidades. Creo que se te fue la señal, Claudia. Estamos sin sonido bueno. tuyo. Continúa Luz Patricia mientras que yo soluciono acá. Entonces, por favor, listo. Sí, bueno, no, yo creo que teníamos la misma idea. De pronto, si esto resulta en las otras personas del grupo, si habían caído en cuenta o no de este detalle, si les ha pasado alguna vez en alguna reunión, en cualquier lugar, donde uno no usó sus palabras y ocasionó cosas como las que mencionamos, para que otros también participen. Juan Ramiro o las Julias. Pues, Julia Grero. Patricia, Sí. lo que pasa es que yo creo que, o por lo menos para mí, voy a hablar desde mi percepción, eh, nosotros tenemos una cantidad como de formas de hablar y de creencias que pensamos que la libertad nos permite a nosotros transgredir una cantidad de, digamos, como de líneas casi que imperceptibles con respecto al trato de las personas, ¿cierto? Y esa cuestión que hemos hecho nosotros acá o que sucede en la SOBIME, que es como ese respeto, es que la palabra respeto no es la indicada, pero es como esa, hay una cantidad como de vocablos que se juntan, que son como respeto, aceptación, hay una cantidad de cosas que se juntan que suceden a Subime que para mí ha sido de muchísimo, muchísimo aprendizaje, ¿cierto? Es algo que está allí muy, muy, muy tácito y latente desde el momento mismo que uno asume participar en la Subime, ¿cierto? Entonces, yo he aprendido muchísimo, en el sentido que, por ejemplo, para mí ya casi que pensar cuando voy por la calle, que pues en mi primera carrera que fue diseño, y nos enseñaban, tuvimos 2 semestres que era crítica, entonces uno salía a criticar que este se vestía muy feo, que aquella se ponía mucho colorete o aquella se vestía con ropa demasiado extravagante, todo lo criticábamos, que estos muebles tan mal hechos, todo lo criticábamos. Entonces desde que estoy acá he empezado como a asumir una cantidad de cosas que no es que no dejen de importarme, sino que ya no tienen como esa importancia, entonces al darle una menor importancia a ciertos aspectos de las personas, del contexto de la vida y demás, como que empiezan a aflorar otras que son muchísimo más enriquecedoras y constructivas, ¿cierto? Entonces lo que tú estás diciendo allí, para mí, pues tú lo traes a colación, pero era como que para mí ya, como que lo había borrado, ya había salido como de mi aspecto de vida. Pero claro, eso cuando decimos asumimos nuestras propias palabras, es porque entonces viene a un nivel, pues uno como que trasciende a otro nivel y como que yo ya no siento que ofendo, ¿me entiendes? Entonces está por allí, me parece un punto muy importante. Gracias, Luz Patricia, por traerlo a colación. A lo que estábamos diciendo de recordar el porqué de cada una de los puntos del pacto de participación, la intervención de Juan Ramiro me trae a la memoria por qué escogimos que, que asumo la responsabilidad de mis palabras era tan importante. Y es que hay un dicho que expresa, cuando Pedro habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Entonces, con eso nosotros identificábamos que cada vez que nosotros fuéramos a participar, cuando fuéramos a expresar una opinión, nos fijáramos muy bien que también estábamos hablando de nuestras propias necesidades, de nuestras propias inquietudes, o inclusive de nuestros propios talentos. Entonces, cuando señalábamos, cuando juzgábamos, cuando hacíamos alusión a aspectos de juicio de otra persona, estábamos también hablando de nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias
por estos aportes que nos permiten también revalorar cada uno de los aspectos que hemos conseguido en nuestra vida. Si alguien más quiere participar, Nelda, te escuchamos. Yo creo que el asumir la responsabilidad de mis palabras también tiene que ver con los acuerdos. Cuando me comprometo con alguien de palabra, como se hacía antes con las ventas de casas, de apartamentos, de propiedades raíces, que era de palabra, tengo entendido, de un terreno, no había notarías, no había, entonces la palabra valía mucho. Igual ahorita, pues si yo llego a un acuerdo con alguien, le digo a una amiga, te voy a visitar o vamos a encontrarnos en tal parte a tal hora, también el respeto, ese respeto. Recuerdo una vez que acordé con una compañera de la universidad de encontrarnos a tal hora para hacer un trabajo y yo le llegué media hora tarde y entonces me pidió respeto. Yo le dije, ¿cómo así? Yo no le estoy haciendo nada, no la estoy respetando. Y después me puse a analizar y eso nunca se me olvida. Cada que tengo una cita, un compromiso, algo que he acordado con alguien de encontrarnos, recuerdo a ella cuando me lo dijo, que por favor la respetara, que el llegar tarde era una falta de respeto. Entonces, sí, me puso a analizar y procuro pues entonces cumplir con ese acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Imelda. Eso hace parte de las palabras que nosotros emitimos. Entonces, cuando nosotros expresamos algo, nos estamos haciendo cargo, estamos sabiendo que eso que estamos expresando refleja lo que nosotros estamos sintiendo y pensando, y por eso nos debemos hacer cargo de eso y reconocerlo como parte del reconocimiento, de la legitimación, del respeto por la otra persona. Muchísimas gracias, Imelda, por tus palabras que tienen tanto interés para nosotros en este momento. Los invito entonces a reflexionar sobre el punto número 7. Dice el respeto a las demás intervenciones. ¿A qué nos referiremos con respeto a las demás intervenciones? Cuando las otras personas hablan, cuando opinan. Julia, te escuchamos. Buenas tardes para todos. El respeto, ayer también lo estábamos viendo, que el tercero dice, escucho con atención y respeto a quien habla. Aquí estamos hablando en el tercero, es a la persona. Y aquí en el séptimo estamos hablando de lo que dice la persona. Entonces, sí, hay que... yo no tengo por qué refutarle lo que dice la otra persona. Yo lo escucho y lo asumo también en primera persona, así como la persona lo dice, yo también lo asumo. Muchísimas gracias, Julia. Sí, y tiene mucho que ver con la razón de ser del grupo al que nosotros estamos perteneciendo. En Nasovime no somos un grupo ni de intelectuales, ni estamos haciendo un grupo científico, ni somos un grupo de un movimiento político, donde lo importante son los referentes conceptuales y el artículo tal de no sé qué parte, ni lo que dijo tal escritor o tal otro. En Nasovime estamos escuchando personas que hemos atravesado por crisis de salud mental, que hemos tenido un sufrimiento emocional, las personas que nos acompañan en esos procesos de crisis y de recuperación que también han tenido un sufrimiento emocional, y entonces no tenemos por ningún motivo que deslegitimar o negar o contradecir las intervenciones de las otras personas. Si las otras personas dicen una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, que a mí no me parece, que con la que no comparto, no tengo por qué entrar ni a contradecir, ni a respetar, ni a hacer gestos desagraviantes, ni a decir que no, eso es falso, no. Y afortunadamente eso no pasa en Nasovime. En Nasovime existe un profundo respeto por cada una de las intervenciones de las personas, y nos gusta mucho cuando estas intervenciones van tomando más fuerza,
se van viendo más fortalecidas y se evidencia que las personas que inicialmente llegaban aburridas, tristes, negativas, quejumbrosas, van cambiando su manera de intervenir, de participar. Juan Ramiro, te escuchamos, qué bonito. Juan Ramiro quería intervenir. Sí. No, en este momento está escuchando. Ah, bueno. Entonces, quisiera si tienen alguna cosa, alguna anécdota respecto a las intervenciones o a las propuestas que alguna persona haya tenido. Yo recuerdo, por ejemplo, esto se evidencia mucho, este numeral 7 que dice respeto a las demás intervenciones. Yo que he sido como más constante en las reuniones de ASOBIME, esto se presenta mucho las primeras veces, cuando cuando las personas llegan por primera vez, esos 2, 3 primeros encuentros, las personas llegan con una actitud de juicio, de señalamiento, de que yo no estoy de acuerdo con eso, de que el psiquiatra no sé cuál, de no sé quién, de no sé cuál universidad piensa eso, y en el último estudio tal cosa. Y ya luego esas intervenciones empiezan a ser más suaves, porque la escucha, yo sé que así es, en la SOBIME la escucha se va haciendo más amorosa, más asertiva, más de compañía, más de, venga que aquí hay alguien que se interesa por usted, yo lo voy a escuchar sin juzgarlo, sin señalarlo. Entonces cuando las personas llegamos, que yo también seguramente fui así. Cuando llegamos por primera vez, llegamos primero sintiendo que somos los únicos en el planeta con diagnóstico, en mi caso con diagnóstico o el entorno amoroso con una persona diagnosticada, que los únicos que hemos pasado por una crisis somos nosotros, que los únicos que nos hemos sentido mal o incómodos o enojados en una hospitalización somos nosotros, que los únicos que somos incomprendidos en la familia somos nosotros. Entonces llegamos muy reactivos a esas primeras veces y cuando las otras personas intervienen nos sentimos como coartados. Miren, a mí no me pasó en ASOBIME, me pasó en otro grupo de apoyo que funciona o funcionaba en SAMEI. Y yo llegué con aburriciones, era un grupo de apoyo de 20 o 25 personas, y la señora que intervino y estaba al otro lado de donde yo estaba sentada, dijo, llorando, pues con mucha emoción, dijo que ella agradecía mucho el diagnóstico. Y yo no sé por qué, o sea, yo después de eso no escuché más y yo, la verdad, estaba que me quitaba un zapato y se lo tiraba. Yo creo que hasta la miré feo. Yo creo que cambié de postura. Yo creo que, mejor dicho, que la odié, la odié. No intervine, la verdad que no intervine, pero si hubiese intervenido era para decirle todo lo contrario, que el diagnóstico era lo peor, etcétera. Pero afortunadamente en los grupos, como existe el reconocimiento del otro, de los puntos de vista del otro, existe esa escucha amorosa, entonces eso le va cambiando a uno y aprendemos a escuchar, a respetar, a reconocer en las otras personas que cada uno de nosotros está viviendo un proceso especial y único. No sé si alguno de ustedes quisiera contar alguna historia con respecto a esto. De lo importante que es respetar las intervenciones. Te escuchamos. Bueno, con respecto a esto, lo que yo recuerdo es que hay una palabra muy fea que utilizan cuando generalizan los síntomas del trastorno afectivo bipolar. La palabra, unos la dicen logorrea y otros dicen verborrea. Es que uno obsesiva y compulsivamente habla y no para de hablar. Entonces yo reconozco en mí ese síntoma cuando empieza a aparecer y lo que hago es que empiezo un monólogo y la otra persona quiere intervenir, quiere decir algo y yo
paro, pero porque prácticamente me interrumpen, porque si no me interrumpen, yo no paro, yo sigo. Y entonces no le doy lugar al otro para que intervenga, sino que me siento en la palabra. Y este punto eh, también tiene en cuenta eso, ¿cierto? Que el otro no me tenga que interrumpir para poder intervenir, sino que yo le dé el espacio porque tengo la conciencia de que hablo corto para que la otra persona también pueda intervenir. Entonces, respeto las demás intervenciones, no solo cuando se están haciendo, sino para que se puedan hacer. Entonces, evito sentarme en la palabra. Este punto también puede hacer referencia a eso. No sé ustedes qué opinan. Sí, perfecto. Y me hiciste recordar en un tiempo que previniendo eso, nos buscamos una estrategia para evitarlo. Entonces nos inventamos la estrategia de una pelota. Entonces, cada vez que alguien iba a hablar, pues se le entregaba la pelota, pero entonces eso era muy charro, porque en la tirada de la pelota se caía, o la persona empezaba a jugar con la pelota y se le caía, entonces eso creaba más distractores. Yo creo que lo hemos ido afinando, eso ha ido mejorando con nosotros y ya el uso de la palabra es más, es más racional, es más, cada uno de nosotros hemos ido introyectando la necesidad de que todos participemos. Eh, no sé si alguien más quiere participar con este punto que es tan importante, que lo tenemos que tener en cuenta también mucho durante nuestra configuración de nuestro sistema de apoyos, para que, para que pues claro, la palabra sea reconocida y se respete las intervenciones de las otras personas. Y entonces los invito a mirar el punto número 8. Dice evito calificativos. Evito calificativos. Ya hemos hablado mucho de esto durante los otros GPS y ayer y hoy, pero para hacer referencia precisa a los calificativos, para señalar como bueno o malo, acertado, equivocado, cierto, complicado, desagradable, espectacular, incluso las intervenciones de las otras personas. Generalmente los calificativos son negativos, generalmente. Los calificativos lo que están es negando lo que la otra persona está diciendo. A ver si alguno de ustedes quisiera participar sobre estos calificativos que solemos utilizar, que hemos sentido cuando nos los han hecho. Los Patricia, te Ay, bueno, esto en este momento quiero compartir lo que se me vino a la cabeza y son los calificativos corporales, ¿cierto? Que el bueno o el correcto o el incorrecto, malo o bueno, con la cabeza o con el dedo o con la pierna que empieza a temblar o con el lapicerito que uno empieza a mover para que está manifestando corporalmente al otro ese juicio de correcto, incorrecto, bueno o malo, me gustó, no me gustó. Entonces hay una forma de calificar al otro desde el lenguaje corporal, porque el verbal creo que lo conocemos y lo tratamos en uno de los GPS cuando veíamos la cartilla como conversar sin discutir y sin pelear. Entonces sí, también hay una forma de calificar al otro desde el lenguaje corporal. Muchas gracias, de verdad que sí. No había caído en cuenta la importancia del lenguaje corporal. Vamos a escuchar a Imelda que también quiere participar. Bueno, con respecto a los calificativos, cuando yo les hablé ahorita de que no me gusta hablar en público o me cuesta, iba a decir que soy tímida, pero yo dije, no, ahí me estoy calificando de tímida. Y a lo mejor no soy tímida, sino que me cuesta hablar en ciertas, pues en general en público, pero de pronto no soy tímida para otras cosas. Entonces yo creo que no me debería catalogar como tímida, porque también es calificativo pues a nivel personal, o haciéndoselo cuando uno mismo se califica, o califica a otra persona de pronto en un momento que estuvo enojada en una situación, pegó un grito y ya por eso no voy a decir que ella es una persona gritona o soberbia, que es, yo acostumbro a hacer eso, pues
ay, no, que mi papá es muy soberbio, o yo soy de mal carácter, o X, ¿verdad? Por situaciones, como lo decía la otra vez, una persona que tenga un episodio de depresión no quiere decir que es depresiva. ¿Ok? Bueno, gracias. Sí, Imelda toca preciso el punto que yo iba a abordar. Otro de los aciertos de Asobime es, como les contaba antes, que no separamos las personas que hemos atravesado por una crisis con las personas que nos han acompañado amorosamente. Y eso es muy bueno en el momento que hacemos estos GPS. Me refiero a que aquí ninguno de nosotros está señalado como, pues, o identificamos a la persona que habla como, es que yo soy la persona diagnosticada, o incluso yo soy la persona enferma, o que el entorno amoroso dice, no, es que yo no soy la del problema, la del problema es mi hija, que es la diagnosticada. Porque el solo hecho de estar todos reunidos, estamos en las mismas condiciones. No importa si tenemos o no diagnóstico, todos estamos buscando el mismo bienestar mental, porque a todos se nos ha afectado. Y les quería contar otra vez el evento cuando vino Jorge Cardoso de Bogotá, que lo recibimos Marcela Peláez y yo. Entonces, bajando del aeropuerto, Marcela iba conduciendo, Jorge iba en el puesto del copiloto y yo iba atrás. Y entonces él, muy lindo, preguntó, ¿y ustedes qué relación tienen con el trastorno afectivo bipolar? Una manera muy sutil, muy elegante, muy disimulada de preguntar si éramos diagnosticados o entorno amoroso o qué. Entonces Marcela, sonriendo, me acuerdo, toda linda, preguntó, pues diga usted a ver. Entonces él dijo, bueno, usted es la psicóloga, y las dos nos moríamos de la risa. Entonces volteó para atrás y como por su presión dijo, o usted, y mal nos reíamos. Y al ratico dijo, no, díganme pues, no me dejen con la duda. Pero entonces eso dio lugar a que en muchas ocasiones nosotros hacemos ese mismo ejercicio. ¿Quién aquí de los que hablamos, quién es el diagnosticado y quién es el que todavía no está diagnosticado? Porque el hecho de calificarnos desde el diagnóstico nos parece que limita mucho, que nos encierra mucho, que nos condiciona a saber que la persona que está hablando tiene el diagnóstico o no, es profesional o no, tiene o no tiene experiencia con determinada cosa. Si la persona quiere contar, por ejemplo, cuando alguien llega a Sobime, hola, ¿cómo llegaste? ¿Quién te dijo de nuestra existencia? Entonces la persona dice, pues que por internet o por un amigo o por el psiquiatra, y ya en el conversar ya nos vamos enterando. Y no hay obligación de decir si somos diagnosticados o no. Eso me parece muy, muy importante en Asobime, y me parece que ha sido un acierto dentro de el pacto de participación, evitar los calificativos que valoran o no una intervención, pero también evitar los calificativos de la persona. Así como no nos referimos al gordito ni al monito, tampoco nos referimos al diagnosticado de ninguna manera. Y si en algún momento nos equivocamos, alguien nos corrige, y en lo personal, si yo me equivoco, por favor, me lo corrigen, porque no somos diagnosticados sino seres humanos. El diagnóstico es una condición, la edad es una condición, la nacionalidad es una condición. Me gustaría mucho escucharlos antes de seguir con el siguiente punto. ¿Cómo nos hemos sentido cuando en otros espacios nos califican? Qué bueno, Luz Patricia, te escuchamos. Bueno, más bien una pregunta, ¿cierto? Porque es que en este contexto nuestro, a medida que vamos aprendiendo esto, resulta supremamente valioso, porque uno lo traslada a otras partes, esto que se aprende aquí. Pero los que están por fuera, que no están aquí y no aprenden esto, ellos no lo saben, y uno no puede ir por el mundo diciéndole a todo el mundo, ve, yo soy un ser humano, no me trates como un diagnosticado, porque no a todo el mundo se le puede estar
dando lecciones, por así decirlo. Entonces, en esos contextos, uno tiene que ser un poco, diría yo, uno no, yo, para apropiarme del tema, ser un poco condescendiente, no tan inflexible en la cuestión, porque esas personas no tienen esta cultura. Y uno no se puede sentar a ampliar la conversación para aclararle por qué esto, sino que está donde no puede alargar o ampliar la conversación y les dicen a uno. Por ejemplo, yo tengo personas que en algún contexto me dicen, es que como ella es bipolar, pero en ese momento no es apropiado que yo empiece a hacer las aclaraciones, no hay lugar para eso. Entonces yo simplemente relativizo, lo tomo con comprensión hacia esas personas y quisiera que tuvieran la formación que nos da Sobim en ese punto, pero no se puede ir por el mundo formando a cada persona que uno se encuentra en el camino y que no tiene esto, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando a veces sí, yo digo, bueno, no voy a dejar que ese calificativo me afecte ni me altere, sino que lo miro con comprensión desde el punto de vista que digo, bueno, si ella tuviera conocimiento de esto, de que nos tratamos como seres humanos y no con esas condiciones, sería fabuloso, pero bueno, lo acepto porque comprendo que es que ella no lo conoce. Entonces también ahí hay que ser un poquito flexibles porque no todo el mundo mira las cosas como las vemos nosotros. Sí, claro, y resulta muy difícil cuando en un GPS alguien hace una referencia, califica a alguien o se califica a sí mismo y entonces yo personalmente me siento en la duda. ¿Le corrijo porque, no sé, porque el pacto de participación habla de no calificar o respeto la intervención del otro? Porque el pacto de participación dice que respeto la intervención del otro. Yo en algunas oportunidades, cuando percibo que la emocionalidad de la otra persona me lo permite, sobre todo lo hago con las familias, con el entorno amoroso, cuando llega y dicen, no, pero entonces llega la parejita, por decir algo, llega la parejita. Y cuando nos estamos presentando, entonces dice, por decir algo ella, lo que pasa es que yo lo vengo a acompañar a él, que él es el que está diagnosticado. Y entonces yo digo por allá, por ahora, pues por ahora usted no está diagnosticada, pero pues nadie sabe que a la vuelta de 1, 2, 10 años usted sea la diagnosticada. En ninguna edad estamos exentos. Y si la persona, pero eso sí lo hago pues cuando estoy bien segura de que, y nunca me ha pasado ningún chasco, sino que ya con mi respuesta de por ahora usted no está diagnosticada, ya la persona se ubica, bueno, como todos estamos en condición de ser diagnosticados, entonces yo también tengo que cuidar mi salud mental, yo también me tengo que proteger y yo también tengo que tener otra visión más conmiserativa con la otra persona. Pero lo que dice Luz Patricia es muy cierto. Y las calificaciones nos las dan de muchas maneras. Cuando en una reunión de trabajo usted ve al compañero por allá haciendo el gestico mientras que yo hablo, eso es muy, muy incómodo. Pero bueno, eso hace parte del proceso también de aceptación, que hay que aceptar esa situación, ese punto de vista, ese señalamiento de las otras personas. No sé si alguien más nos quisiera compartir respecto a este punto. Bueno, evitar calificativos. Evitar calificativos. Juan Ramiro, te escuchamos. Yo quiero hacer como una intervención, no tanto en evitar los calificativos, sino también como en la confrontación que las personas hacen cuando les toca convivir con una persona que tiene, digamos, algún tipo de diagnóstico, no solamente de salud mental o qué. Hace poco, una persona muy allegada a mí me llegó con una queja de que está con una persona, que esta persona definitivamente es una persona que tiene trastornos de personalidad y que el de ella es una persona, es muy difícil porque es el trastorno de la personalidad conocido como histriónico. Entonces, que lo estaba llevando al desespero y que definitivamente, bueno, esta persona es
el hijo y la mamá. Es que definitivamente él pues ya es una persona que tiene, digamos, una cierta ubicación económica y profesional, digamos, incipiente pero importante. Entonces que le iba a llegar a la mamá a decirle que no podía seguir viviendo con ella por todos sus problemas. Y pues la mamá, primero que todo, no reconoce sus problemas, ella simplemente dice pues, que como todas las otras personas tiene formas de comportarse diferentes. Entonces estuvimos hablando, entonces me dice que qué va a hacer, entonces que si le daba un consejo para buscarle un profesional para que la tratara a ella y demás. Entonces, yo llegué y le dije, no, yo te voy a conseguir es una persona para que tú seas el que tiene que ser tratado. Y dice, ¿por qué? Le digo, primero que todo porque la condición de su mamá es una condición irreversible, porque ya la edad de la mamá suya, reversar eso es muy difícil. Dos, el que ella sea su mamá es un hecho que usted no lo puede cambiar, va a ser su mamá hoy y siempre. Y lo más complejo de esto es que por ley, si su mamá se queda económicamente desamparada, usted tiene que responder por ella. Entonces usted es un hecho que no puede reversar eso. Y tres, es que si usted reconoce que su mamá tiene ese problema, usted lo que tiene que aprender es a ver cómo después de tantos años, de casi 30 años, de haber estado viviendo con su mamá, ahora lo reconoce, entonces el que tiene que aprender a vivir con ella es usted. Ella ya sabe vivir con ella misma. El que tiene que aprender a vivir con ella es usted, entonces usted no tiene una condición, digamos, de trastorno de personalidad o de diagnóstico mental o alguna cosa, pero es un hecho que usted tiene que asumir la responsabilidad en su vida y esa es una de sus responsabilidades. Entonces, el que tiene que aprender a manejar esa situación es usted, no es ella. Entonces, pues yo me río porque al principio me puso furioso conmigo, pero después me llamó y me dijo, sí, sí, tenés toda la razón. Decime qué hago yo para poder, pues necesitas una persona que te ayude a entender que ella es una persona que tiene un trastorno, que ya tiene casi 60 años y que no puede asumir, cambiarlo así como así, y que vos tenés que aprender entonces a manejar eso. Y lo otro que te quiero decir es que porque ella tenga un trastorno de personalidad, no puede seguir calificándola a ella como loca, ella no es loca, porque si nos ponemos a darnos cuenta, locos somos todos, entonces lo primero que tenés que empezar a asumir es que empeces a no asumir ese calificativo, porque eso es un hecho inherente a la forma de ser de tu mamá. Entonces, lo primero, deja de calificarla, sigue siendo tu mamá y eso es irreversible. Entonces, pongo esto como anécdota, pues no sé si sea muy pertinente o no. Gracias Juan Ramiro, porque además nos está recordando uno de los temas que ya habíamos abordado en los GPS, es que las personas no son histriónicas, no son bipolares, no son mentirosas, sino que tienen un comportamiento histriónico, tienen un diagnóstico en trastorno afectivo bipolar, y me dijo una mentira respecto a tal cosa, tal día, tal hora, pero eso de calificar y como cuadricular y como enmarcar a la persona solo en esa asignación, muy peligroso y que en nada favorece las relaciones ni los espacios de conversación entre nosotros. Luz Patricia. Bueno, yo quiero agregar la razón por la cual decir son así, poner esa etiqueta. Lo que yo he observado es que uno le niega a la persona la posibilidad de llegar a no ser así. Es como si uno la condenara a cadena perpetua y entonces ya es bipolar. En cambio, si uno dice, ella tiene conductas donde hay alteraciones de ánimo, ¿cierto? Puede llegar un momento en que no los tenga. Entonces, en esos momentos en que no los tiene, ya uno, si tiene la categoría es bipolar, lo está condenando para siempre
evitar el calificativo definitivo es así o es asá. Uno le está dando esa oportunidad a la persona de demostrar que hay momentos en los que no. Como decíamos la otra vez, si yo digo, bueno, me dicen ladrón porque por un perro que maté, asesino porque por una vez que maté, me dejaron como asesino para siempre. Es un asesino. Entonces eso es injusto porque esa persona puede que el resto de su vida nunca jamás haya vuelto a asesinar. Y uno la dejó con la categoría de asesino. Entonces, al decir le está imposibilitando demostrar que tiene momentos en los que no. Uno como que decreta cadena perpetua, condena para siempre a la persona. Entonces es muy bonito uno más bien referirse a la conducta, más no a la personalidad, para no categorizar a la persona y condenar la cadena perpetua, que es lo que yo llamo. Gracias, Luz Patricia. Juan Ramiro, te escuchamos. Sí, esto me trae a la memoria un libro que me impresionó mucho, desde que lo leí siempre lo he tenido presente, y se llama El extranjero de Albert Camus, ¿cierto? El extranjero de Albert Camus es un tipo que por alguna razón, para no extendernos mucho, por alguna razón deja de sentir, ¿cierto? El tipo deja simplemente de sentir, a él ya no le produce nada, le produce como un sentimiento de ningún tipo, ni de tristeza, ni de alegría, ni de miedo, ni nada. Simplemente vive. Es un libro, pues obviamente, que refleja todo lo que fue el existencialismo hace unos años. El tipo simplemente vive. El tipo vive en Francia, creo, pero él es de Argelia. Entonces, a él se le muere la mamá y él va a Argelia, pues al entierro de la mamá. Y hay algún incidente donde el tipo se ve involucrado, entonces el tipo lo tienen que juzgar. Y el tipo es inocente, todo da a que el tipo es inocente, pero como el tipo durante el entierro de la mamá no expresó ningún sentimiento, entonces a él lo condenan porque es un tipo que no siente. Y entonces eso es más o menos lo que está diciendo Luz Patricia, ¿es cierto? A ti te quitan la oportunidad de demostrar que eres uno, pues es eso, te juzgan, te prejuzgan simplemente por unos incidentes que te marcan de por vida. Y entonces es más o menos eso. Yo creo que el libro refleja perfectamente eso que está expresando Luz Patricia. Gracias. Gracias, y tan bonito como un tema nos va llevando a otro y nos va trayendo a la memoria experiencias, libros, películas que nos han permitido reflexionar y avanzar en cada uno de los procesos de nosotros. Y qué bueno que los GPS de ayer y hoy nos están permitiendo volver a las raíces, a la estructura, a la columna vertebral de Asovim. Yo sabía que hoy no terminábamos el GPS, que nos íbamos a dar el tiempo suficiente para abordar cada aspecto del pacto de participación. Entonces mi invitación es para que mañana nos encontremos de nuevo y continuemos con los otros 5 puntos que nos propone el pacto de participación. Y también les quisiera poner de alguna manera una tarea, y es identificar si estos puntos que hemos abordado hasta ahora y los 5 que faltan por abordar mañana siguen siendo parte de la estructura central de Asovime. Si esos 14 puntos para conversar nos están permitiendo de verdad el encuentro de nuestro bienestar. Si esa conversación, si ese encuentro de sentires, de saberes, de experiencias, si están permitiendo el camino al bienestar que tanto, tanto queremos recuperar. No sé si alguien quiera cerrar con alguna conclusión, darnos algún aporte final. Qué bueno escucharlos. Luz Patricia, qué rico escuchar. Tengo una inquietud que la quiero traer para que también la consideremos y de pronto traigamos al nuevo GPS algo para compartir. Y es que nuestra cultura latinoamericana y colombiana es muy de mucho debate y nos interrumpimos fácilmente la palabra y nos sentimos cómodos así.
en las reuniones familiares. El uno le interrumpe, el otro habla, y cuando uno ya aprende a conversar de esta manera, en ese tipo de reuniones uno es, ay, pero no se interrumpan, ay, pero, ay, respétense, ay, hablen, y resulta que los demás se sienten cómodos en esa forma de conversar. Entonces, uno, ¿cómo se podría lograr la apertura al debate, ¿cierto? Así respetuoso como está en Asobimo, está muy bien, pero para llevarlo a otros contextos, a mí me cuesta, como ya aprendí a conversar en estos grupos, cuando ya estoy en otros ambientes, ay, me pica y me talla y me incomoda lo que para los otros es normal y ellos no están incómodos. Entonces, ¿cómo logro yo que no me genere inquietud? Eso, se los pregunto porque es una interrogante que me hago. Gracias. Entonces, Luz Patricia nos deja otra nueva tarea, que estos alcances que hemos tenido en Asobime, que estos avances, que esta construcción respetuosa de espacios para conversar, de escucha asertiva, de respeto por la palabra del otro, también sea trascendido a nuestros espacios familiares. Entonces, ahí nos queda la inquietud para mañana, que tengamos una propuesta que no es la de Luz Patricia solamente, sino que es la de cada uno de nosotros, porque en los GPS de ayer y hoy hemos ido pensando, y cuando yo converso con tal o tal persona, ¿por qué la califico? Y cuando yo converso con tal o cual persona, ¿por qué ella me interrumpe? Porque esta persona siempre menciona a otras personas y no a ella, porque no se incluye, porque tanta gente, porque tantas personas cuando están hablando, hablan de la gente. Es que la gente dice, es que la gente piensa, y sí, eso nos va incomodando. Entonces la invitación es que reflexionemos sobre eso y tengamos propuestas, tips, recomendaciones para que estos alcances, estos aprendizajes de Asobime se trasciendan a otros espacios. Qué bueno haber estado con ustedes, qué bueno haber compartido. Sé que mañana nos vamos a encontrar nuevamente acá a las 2 de la tarde en los GPS de Asobime. Una feliz tarde. Hasta mañana. Gracias, Claudia. Juan Gracias. Ramiro.